Para conocer a los personajes de la historia de Coín en el siglo XVII es indispensable saber cómo era la España de esta época. A lo largo de este siglo, la monarquía española entró en una fase de decadencia. España perdió su hegemonía europea. A esto se añadieron otras dificultades como las pestes. El comercio y la artesanía tampoco pasaron por sus mejores momentos. En el terreno cultural se vivió una época de contrastes. La universidad tuvo una etapa decadente, pero en el arte fue una de las épocas más importantes, ya que tanto la literatura como la pintura alcanzaron un gran esplendor, como así lo demuestran Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Calderón o Velázquez. La villa de Coín se gobernaba desde principios del siglo XVI por lo que se conocía como mitad de oficio, no solamente a la villa de Coín, otros muchos lugares donde había muchos hijosdalgos y nobles. Mitad de oficio. Mitad del gobierno municipal era del Estado noble y mitad del Estado plebeyo. Eso es así hasta los años 20 del siglo XVII, hasta el año 1623, en que había disminuido la población noble en Coín, y hijosdalgo sobre todo, y había aumentado mucho los pecheros, los plebeyos, conocidos como plebeyos. En las elecciones que se hacía siempre en junio, en el día de San Juan, se termina con esa dualidad de oficio y se hace un gobierno puramente del Estado plebeyo. Los 2 alcaldes y los 6 concejales, regidores se llamaban en la época, son de ese Estado. Empieza a crearse un malestar. No se acepta bien, ni mucho menos, por el estado de los hijosdalgos coineños, que seguían estando aquí, que eso ocurra, pero el hecho es que ocurre. Ahí empieza a alarvarse una situación de conflicto. Eso sigue así hasta el año 1631, en el que los ciudadanos de Coín, que ya venían con deseos de independizarse de la ciudad de Málaga, ya sabemos que Coín pertenecía a la jurisdicción de Málaga, decide Coín comprar su jurisdicción al rey. Hay un hombre principal y honrado, y durante ese tiempo, durante todo el conflicto que ocurre en el siglo XVI, un hombre preeminente llamado don Diego de Valdivia y Arroyo, que es el que se desplaza a Madrid para firmar la escritura de compra de la jurisdicción. Compra la jurisdicción al rey, se independiza de Málaga, Málaga no la acepta, pero termina por acatar la autoridad real, como no puede ser de otra manera, y para poder pagar una cantidad ingente de dinero para la época, sobre todo para Coín y para cualquier otra villa, ¿no?, que estaba por cada ciudadano, por cada familia se estipula que tienen que pagar 16.000 maravedís. Eso supone una cantidad en torno a 20.000 ducados, que en la época era una cantidad muy importante. Para poder hacer frente a ese pago, se concede a Coín la posibilidad de poner arbitrio, mucho arbitrio, es decir, muchos impuestos, con lo cual los ciudadanos empiezan a cansarse. Además, Coín tenía muchos propios, tenía muchos bienes de propio de todos los ciudadanos, pues también se autoriza a poder vender esos propios. Por eso el siglo XVII es tan importante, porque sus consecuencias llegan hasta hoy. Porque Coín vendió casi todo lo que tenía para poder independizarse de Málaga y poder pagar al rey. Además de esa situación, ocurre que a partir del principio de los años 1640, los poderosos de la localidad que habían sido apartados del gobierno tienen la posibilidad de comprar lo que se llamaba regimientos perpetuos, es decir, ser concejales perpetuos de la villa. Compraban, pagaban y eran concejales perpetuos. ¿Y para qué servía? Primero, para tener el estatus de poder, y segundo, y no menos importante, sino todo lo contrario, para poder administrar esos arbitrios. Y en esa administración de arbitrios, además del porcentaje que legalmente le correspondía por la administración, pues vamos a llamarle de manera suave, hacían sisas, se quedaban con dinero que no les correspondía. Todo eso va creando un enorme malestar en la ciudadanía, que los que tienen que pagar no olvidamos que son los pecheros, los hijosdalgos y nobles no pagaban. Mala administración. Viene el alcalde mayor de Málaga y lo que hace es suprimir los regimientos perpetuos. Ante esta situación llegan las elecciones del mes de junio del año 1650, en que ya es el colmo. Se nombra como alcalde de la ciudad a 2 delincuentes, de la villa, de hecho de la ciudad, de la villa, a 2 delincuentes absolutos, Juan Blanco y otro Tomás Vázquez. Juan Blanco era un asesino, había matado a 2 regidores perpetuos en la Plaza Baja, directamente, 2 arcabuzazos. Y Tomás Vázquez estaba
en orden, lo que llamaríamos hoy orden de búsqueda y captura, una rebelión o revuelta de los plebeyos para que los regidores perpetuos no fueran capaces de intervenir, pusieron al frente de la ciudad a 2 delincuentes. Toda esa situación, que cada vez es peor y cada vez se agrava más, hace que la Chancillería de Granada, ante esos desmanes que se están produciendo, en ese tiempo se producen en Coín 32 asesinatos, que no es cosa baladí. Bueno, manda al corregidor de Vélez Málaga, al corregidor Salazar, para poner orden. Este lo que hace es, quita a uno de esos 2 alcaldes, pero no se atreve con el asesino, no se atreve, quita a Tomás Vázquez y deja a Juan Blanco. El alcalde depuesto crea un pequeño ejército y entra en la villa, pues dispuesto a cargarse al corregidor, al otro alcalde y a quien haga falta. Y lo cierto es que lo matan al corregidor. Juan Blanco se quita de en medio y esa situación, bueno, ya hace que haya una pequeña guerra civil dentro de la ciudad, ¿no?, dentro de la villa. Por último, el rey manda a una persona con especial poder para que ponga orden, porque así era imposible, porque ante todo esto los impuestos tenían que seguir pagándose y la corona no recibía el dinero y la corona había vendido la villa para recibir su dinerito y como estaba mal administrada, pues nada de eso ocurría. Viene el señor Hinojosa de la Real Chancillería y pone orden de manera expeditiva. Nombra a un nuevo alcalde y nuevos concejales y parece que la situación va a reconducirse. Pero realmente no es así. Los arbitrios se siguen administrando malamente hasta tal punto que el Consejo de Castilla toma cartas en el asunto y termina por anular el gobierno de por sí sobre sí de la villa que con tanto deseo se había intentado conseguir, y en el año 1666 se forma el corregimiento de las 4 villas. Es decir, que Coín se gobierna por sí sobre sí solamente de 25 años, del año 1631 a 1666. Se nombra un corregidor que viene y a partir de ese momento pues termina ese gobierno de por sí sobre sí. ¿Qué trae como consecuencia? Que Coín había vendido gran cantidad de sus propios, que los hijosdalgos de la villa habían muchos muertos y otros habían participado en la reyerta, son expulsados de la villa y como curiosidad, podemos decir, ¿cómo que Coín no tiene escudos nobiliarios en muchas de sus casas, ¿no?, como puede ocurrir en Ronda o en Vélez Málaga? Pues sencillamente porque cuando se fueron muchos de esos hijosdalgos desterrados de la villa de Coín, que los destierra, pues se llevan sus escudos nobiliarios, arrancan de la puerta de sus casas sus escudos y se marchan. En este contexto de decadencia y sociedad convulsa se instaura en Coín el corregimiento como forma de gobierno y entre sus corregidores destacaron 2 de ellos. El primero, José Riaza de la Cámara. Era un hombre económicamente poderoso, tenía una buena posición económica personal, llega a Coín y lo primero que hace cuando llega a la villa es inspeccionar toda la jurisdicción de la villa y especialmente la ciudad, ¿no?, en la villa. Comprende que para que la villa prospere lo primero que tiene que hacer es tener buenas comunicaciones, nada diferente a lo de hoy, buenas comunicaciones, y ve que todos los accesos a la villa están en condiciones pésimas, hasta el punto que costaba trabajo que entraran aquí bastimentos con carros y tal, ¿no? Entonces él forma unas cuadrillas, nombra a unos albañiles especialmente habilidosos y arregla todos los caminos de acceso a Coín. Desde el camino de Málaga lo arregla hasta Sierra Gorda. El camino de Antequera lo embellece, pone incluso unos banquitos para la época, árboles, el camino de Monda, todo eso lo arregla. La situación que había de la carnicería, pues también era lamentable, lo arregla. La zona, lo que estaba la cárcel y el pequeño ayuntamiento, en una situación deplorable, hace un arreglo general, incluso hace una capillita en la cárcel para que los reos puedan rezar todos los días, porque esto era un hombre muy religioso. Y sobre todo, la obra más importante que hace es la de El Pósito. El Pósito, que estaba en la Plaza Baja, en una esquina de la Plaza Baja, que al mismo tiempo pues era un poco multiuso. Estaba en una mala situación y el Pósito era una institución fundamental en cualquier villa, pero en Coín, que era una villa especialmente agrícola,
pues tenía una importancia enorme, porque lo que hacía era regular el trigo, el grano en general. En los años de sequía, pues estaban, y de dificultades porque no había suficiente grano, prestaba a los agricultores para que no les faltara el grano para poder sembrar en sus heredades, ¿verdad? Bueno, pues hace un arreglo general del Pósito y arriba hace una nueva sala capitular, que Coín tenía un mal ayuntamiento, tenía un mal espacio donde reunirse los capitulares, ¿no? Bueno, pues justo encima del Pósito hace un magnífico salón de pleno, podríamos llamarlo hoy. Hay un documento muy explícito que explica cada uno de los procesos con que se llevó a cabo la obra, unas columnas de mármol que se pone, un escudo de la monarquía al fondo, en fin, adecentó de una manera, y gran parte, muchas de esas obras las hace con su propio pecunio, costea gran parte de esa obra, dado que la villa estaba, como ya hemos visto, en una situación económica bastante precaria. Por tanto, este hombre es un hombre digno de destacar por a pesar del relativamente poco tiempo que estuvo en Coín, fue decisivo en la mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos. El segundo de los corregidores que más destacaron entre el medio centenar que gobernó la villa de Coín fue Antonio de Anguiozar y Velasco. Dos cosas fundamentales hizo este Antonio de Anguiozar y Velasco. Una, consiguió la feria que actualmente vive Coín en el mes de agosto. Coín no tenía esa feria, ¿no? Estaba en Antequera, y por su gestión se consigue que venga esa feria, que suponía un importante revulsivo económico para la villa. No era feria, no era lógicamente como hoy, que sobre todo es una feria de divertimento. Entonces era una feria de venta de ganado, de productos agrícolas, etcétera, etcétera. Se ponía en la calle que hoy conocemos como calle de la Feria. Hay otra cosa que también hace este hombre, que era un hombre también muy religioso, arregla casi como está hoy el camino hacia Monda, que iba a la ermita, lo ensancha, que era muy estrechito, y hace un gran camino hasta un lugar que se llamaba la Huerta de Burgos, que estaba muy cerca de la Cruz de Piedra, lo que hoy es conocido como la Cruz de Piedra. Desde entonces se conoce ese camino como el Camino Ancho. Al margen de los corregidores, otros personajes destacaron en la historia del siglo XVII de Coín, entre ellos unas de las pocas mujeres que constan en los escritos, Francisca de Solís Jiménez. Esta es una mujer que nació en Coín a mediados del siglo XVII, su padre había tenido cargo en el gobierno de la villa, y desde joven pues destacó por su bondad. Su obra es su vida. Y como todo lo espiritual es intangible, pero ha quedado constancia de ella por su manera de ser, por su bondad, pues prácticamente hasta hoy. Su vida la escribió un magistral de la iglesia de San Juan, don Pedro Pablo Dardo y Colodro. Fue un manuscrito que después fueron reescribiendo, copiando otras personas, hasta el que hoy se conserva en el convento de las monjas clarisas de Coín, que fue el que copió Fernando de Hermosa y Santiago, y ahí está custodiado por ella, en el que durante 20 y tantos capítulos se va diciendo cada uno de los actos de su vida. Otro de los personajes que participó en la vida pública de Coín en el siglo XVII fue Jacinto Méndez de Quevedo. Era descendiente de uno de los primeros pobladores de Coín después de la expulsión de los moros, que participó en la conquista y que por tanto recibió en el repartimiento tierra y casa. Formaba parte de los hijosdalgos de la villa y vivió en un lugar donde todavía hoy se conoce con su nombre. El barrio de Jacinto Méndez se llama así porque allí tuvo sus casas, su morada y fincas a continuación. Es un hombre que participó en la vida política del momento, en concreto fue teniente de corregidor y antes sargento de las tropas, porque el corregidor, además de corregidor, era capitán a guerra, tenía el título de capitán a guerra. Participó en la vida política de esta manera. También en ese tiempo se creó en Coín, en el convento de los Trinitarios, la orden del dulce nombre de los hijos de María,
que tenía su sede en el convento de los Trinitarios. Él era uno de los 8 conciliarios que participaba en ese momento en esa congregación, que junto con otras eran las que tenían mayor fervor religioso dentro de la localidad. Y por último, y también vinculado a la vida religiosa, destaca el nombre de Juan de Osorio y Villegas. Juan de Osorio y Villegas nació en Coín en la segunda mitad de este siglo XVII y que desde pequeñito tuvo una inclinación religiosa. Los trinitarios hacía poco tiempo que se habían venido desde el Cerro de los Ángeles, se habían venido al pueblo después de una situación bastante tumultuosa, se vienen a Coín y se instalan en el convento que desde entonces se llama el convento de la Trinidad, de los Trinitarios, donde hoy está la Torre de los Trinitarios. Se instalan ahí y este joven pronto va al convento a recibir sus enseñanzas. Un poquito más mayor, se marcha a Málaga, también al convento de los Trinitarios, donde cursa sus estudios, especialmente de teología, de una manera brillante. Terminado, lo mandan a Murcia, terminado sus estudios, lo mandan a Murcia como catedrático de teología, y por su claridad intelectual, por la brillantez de su discurso, por la claridad en la exposición de sus criterios, era conocido como baluarte de la ciencia. Juan de Osorio Villegas no solamente se destacó por haberse dedicado al estudio, a la oración, al sacrificio y a la enseñanza, participó de una manera activa en la vida política y social de Murcia. En ese tiempo, después de la muerte de Carlos II, cuando se producen las guerras de sucesión en España para ver quién accedía al trono, las tropas del archiduque Carlos estaban a punto de entrar en la ciudad de Murcia, y entonces Juan de Osorio lo que hace es crear un pequeño ejército entre sus de religiosos, afines, conocidos, y crea un pequeño ejército en torno a 100 hombres para plantar batalla a las tropas del archiduque Carlos, que, como digo, pretendían tomar la ciudad de Murcia. No esperan esta reacción esas tropas y, cogiéndolos de sorpresa, los derrota y tienen que salir huyendo hacia Cartagena. Es muy celebrada toda esta acción de guerra, no deja de ser curioso una acción de guerra que está dirigida, planificada y ordenada por un religioso, ¿no?, por el superior de la orden en ese tiempo de los Trinitarios allí en Murcia, pero insisto, es una acción muy comentada. Terminada esta guerra de sucesión, la vida de Juan de Osorio Villegas transcurre entre Murcia, Málaga y Coín. Viene a Coín y lo nombran superior del convento, donde él de niño había estado y estudiado, y está gobernando a los Trinitarios de Coín durante un tiempo, y posteriormente pasa al gobierno de los redentoristas calzados, de los Trinitarios redentoristas calzados de la ciudad de Málaga, donde sigue ejerciendo su ministerio y sigue impartiendo sus clases hasta su muerte, que es una fecha imprecisa entre los años 1720 y 1723. En fin, un poco sucintamente esa es la historia de don Juan de Osorio Villegas, baluarte de la ciencia, hijo de Coín. Después de este periodo llegó el siglo XVIII, siglo de las luces, acompañado de progreso político, científico y cultural. Y en el próximo programa, el autor de Personajes en la historia de Coín nos hablará de Bartolomé Jiménez de Mendoza, Jiménez de Guzmán, los Trinitarios o el obispo de la Madrid, entre otros. Hay personajes sí verdaderamente fundamentales para la historia de Coín, como son pues Antonio Agustín Jiménez de Guzmán, tan importante como historiador, Bartolomé Jiménez de Mendoza, un hombre determinante en la vida cultural y en la enseñanza de nuestro pueblo, ¿no? Bartolomé Jiménez de Mendoza, Juan Carrión y Agüero, otro historiador, en fin, de ellos hablaremos en el próximo capítulo.